No os quepa duda de que estamos viviendo el momento más importante hasta la fecha de la historia de la humanidad. Porque estamos en los prolegómenos del desenlace final del tiempo, de la historia, de la batalla entre el bien y el mal, o mejor dicho, entre el bueno, que es Dios, Cristo nuestro Señor, y el malo, que es Satán. Pero antes de que Jesucristo retorne en gloria en su parusía, palabra que significa llegada, venida, presencia, antes de que se manifieste el Señor, habrá otra llegada, otra venida, otra presencia, la de el Anticristo. En algo que podríamos llamar falsa parusía, porque se manifestará ante el mundo, presentando soluciones aparentes a los problemas del hombre mediante el precio de la apostasía de la verdad, haciéndose adorar como si fuera Dios. Por cierto, la mayoría de las religiones, entre comillas, del planeta esperan esta manifestación y será aclamado por la mayoría de la humanidad, que gritará: ¿quién como la bestia? ¿Quién como ese hombre? El hombre de iniquidad, el inicuo. Todo esto tiene que pasar antes de que Jesucristo vuelva. Y a este respecto, Vladimir Soloviev, este gran pensador, filósofo, literato, crítico de arte y teólogo, escribió algo maravilloso que he descubierto recientemente. Quiero traeros en este vídeo de qué se trata y por qué la Iglesia Católica ha avalado el pensamiento y la obra de este maravilloso ruso. Bendito sea Dios. Vamos con el vídeo. Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a este pequeñito y peregrino canal llamado César para Jesucristo. Bendito sea Dios, pese a todo lo que está pasando y todo lo que va a pasar. Bendito sea Dios. Y más hoy, Día de la Madre. Bendita sea la Virgen. Qué misterio tan grande. Como ella, como nuestra capitana, nos está conduciendo poco a poco, pese a nosotros mismos, a la batalla. A la batalla, hermanos. Batalla que como iglesia militante luchamos contra el demonio, sus engaños, sus seducciones, sus mentiras, perfidias e iniquidades. Como os decía en la introducción, quiero traeros en este vídeo a Vladimir Soloviev. De un modo introductorio, de un modo inicial, porque espero hacer más vídeos, Dios mediante, sobre este tema. El tema del Anticristo, porque estamos en el momento, en los prolegómenos de su manifestación. No solamente Vladimir Soloviev ha hablado del Anticristo, también el cardenal Newman, el arzobispo Fulton Sheen, San Vicente Ferrer y más. Pero hoy nos toca solamente tocar un poquito esta maravillosa obra llamada Breve Relato de o sobre el Anticristo, titulado 3 conversaciones y breve relato sobre el Anticristo. Pero antes quiero presentaros muy brevemente quién fue Vladimir Soloviev y por qué os lo traigo al canal, y es digno de nuestra más que sincera y humilde atención. Deciros, antes de nada, que el cardenal Biffy, un insigne cardenal de la Iglesia Católica, en el año 2007 efectuó un retiro de Cuaresma a Benedicto XVI y la Curia Romana acerca del Anticristo, trayendo a Vladimir Soloviev y su pensamiento como temática principal de dicho retiro. Vladimir Soloviev
que durante su juventud fue ateo, su adolescencia, su juventud, para luego ser ortodoxo y morir como católico, verdaderamente es una de esas mentes que el Señor nos regaló para estos tiempos. Semillas que Dios plantó hace tiempo para que, llegado el momento, pudiéramos recolectar los frutos. El hombre se le ve que era un gran pensador, ¿verdad? Era un gran pensador. Esa razón que muchos hombres hoy en día han renunciado a utilizar. Para mi más absoluto estupor e incomprensión. Él, si queréis conocerlo un poquito más, os dejo este artículo de la revista católica internacional Comunio del año 91, lo encontraréis en la descripción del vídeo. Este artículo fantástico, bien extenso para el que le guste leer y para el que no también, porque hay que leer, porque si no, malo. Encontramos un poco el resumen de su pensamiento. Y en este otro artículo, todo lo concerniente a su proceso de asimilación de la fe católica, un proceso que culminaría el ruso expresando lo siguiente sobre la Iglesia Católica. En una palabra, dice Soloviev: es la única iglesia contra la cual no han prevalecido las puertas del Hades. Él se fue dando cuenta de que la Iglesia Católica era la única en la cual estaba garantizado el poder espiritual universal sobre todo el mundo y además independiente de los poderes políticos nacionales. Una de las cosas que le achacaba mucho a la Iglesia Ortodoxa es que todas ellas, todos los patriarcados, se habían nacionalizado en exceso y de algún modo no salían de sí mismas, ¿no? Decía, mientras la Iglesia Ortodoxa reza, la Iglesia Católica reza y trabaja, ¿no? Y bueno, cuando nos ponemos a leer un poco su pensamiento, descubrimos que es un genio. De verdad lo digo, ¿eh? Tiene unas frases maravillosas, ¿no? Me cuesta creer, decía, me cuesta creer que haya ortodoxos que piensen que un sacerdote u obispo ortodoxo es un ministro de Cristo, un representante de Cristo, y que en cambio eso no lo vean con el sucesor de San Pedro. No lo entiendo, ¿no? Bueno, recibió muchas críticas, mucha persecución, porque además se opuso a otro gran pensador de la época, como era León Tolstoy, que venía a propagar, ¿no?, una actitud pacifista, ¿no? Ante el mal hay que soportar y ya está, no hay que combatir. Bueno, pues él escribió esta obra llamada Tres conversaciones y breve relato sobre el anticristo. En el año 1900, año de su muerte, el 31 de julio, partía de este mundo, día de San Ignacio de Loyola, con apenas 47 años y con una extensa obra a sus espaldas. Como os digo, fue un hombre excelso, fue un hombre tocado por la gracia de Dios. Y esta obra, además de tener una riqueza literaria y dramática muy grande, es su última obra, donde él hizo ejercicio de su maestría, pues nos expone, como su título indica, tres conversaciones que versan sobre la guerra, sobre la paz y sobre el anticristo. Una tercera conversación en la cual uno de los personajes, el señor Z, saca un manuscrito que tiene guardado de el anticristo. En esta conversación participan, digamos, opiniones prototípicas, ¿no?, de la época: el general, el político, la dama, el príncipe y el mismo señor Z. Y el padre Castellani, por ejemplo, o el padre, que no sé si lo conocéis, jesuita Alfredo Sainz, que escribió un libro fantástico que ahora os enseño, escribieron sobre él, así como Giacomo Biffi, cardenal, como os decía, insigne de la Iglesia Católica, que se basó en este escrito para dar ese retiro de Cuaresma en el año 2007. Fijaos lo que decía el padre Castellani sobre esta obra. Es una pura obra maestra de arte literario y teología existencial, y yo la estimo como la mejor de sus obras. Aquí tenéis la cita donde lo dijo Castellani. También Castellani decía que la apostasía comenzada suscita al hombre que la corona. ¿Vale? Una frase muy importante, un concepto muy importante. La apostasía comenzada
suscita al hombre que la corona. Y es el sentir de los santos padres y de San Pablo que el anticristo no precederá la apostasía comenzante, sino que presidirá la apostasía consumada. El anticristo representa la condensación de la maldad en un hombre. Sabéis que ha habido muchos anticristos en la historia, estructuras anticrísticas, pero es común sentir de los santos padres de la Iglesia que el hombre inicuo, ¿no?, aquel del que Cristo habló, de yo no he venido en mi propio nombre y no me recibís, pero vendrá otro en su propio nombre y a ese sí lo recibiréis. Parece ser que esa es la única mención que Cristo en los evangelios hace sobre el anticristo. Pues ha de tomarse literal, un hombre, un humano, un ser humano. Alfredo Sáenz, que escribió este libro que muchos conoceréis, muy importante, El fin de los tiempos y 7 autores modernos, entre los cuales, por supuesto, figura Soloviev, así como Dostoyevsky, Benson, que escribió ese libro que traeremos al canal Dios mediante, El Señor del Mundo, muy importante, Zibon, Piper, Castellani y Bast. Pues el padre Alfredo Sáenz, que por cierto presentó su obra al cardenal Ratzinger en los años 90 y el cual le agradeció con una nota tremenda, os puedo dejar el vídeo donde él lo cuenta en la descripción, ¿no?, que Ratzinger le decía que el tema del anticristo de los últimos tiempos era un tema de programado olvido, como si hubiese un interés porque no se hablase de ello, ¿no? Pues Benedicto XVI, cuando era el cardenal Ratzinger, sobre este libro de Alfredo Sáenz, decía: augurando que la lectura de estas páginas muevan a sus lectores a comprometerse en la historia presente con aquella fortaleza que otorga la esperanza y la instauración definitiva de todas las cosas en Cristo, te saludo, ¿no? Continúa diciendo. Bueno, pues Alfredo Sáenz, que es este sacerdote jesuita, muy importante, también conoció muy bien la obra de Soloviev, la cual vamos a leer en este vídeo, como habéis leído en el título, ¿no? Una conversación que mantiene con Satanás, terrorífica, ¿eh? Pues fijaos una frase que refiere a Andrés Sáenz del propio Soloviev. Atentos, por favor. Estos son palabras de Soloviev, ¿eh? Presiento que se acercan tiempos en que los cristianos tendrán que reunirse en las catacumbas para rezar. Por todas partes se perseguirá la fe, quizá menos brutalmente que en la época de Nerón, pero más sutil y cruelmente, mediante la mentira, el engaño y la falsificación. Y parafraseando esta frase, dice Alfredo Sáenz, y es por eso que Soloviev tiene como propósito desenmascarar tal engaño, a fin de prevenir a los incautos y que no sucumban ante el poder del mal. Esto lo decía Alfredo Sáenz en El fin de los tiempos y 7 autores modernos, en la página 138, como veis. ¿Vale? Mucho más podríamos decir de lo que Alfredo Sáenz opina sobre Soloviev, pero son en general alabanzas y un grande reconocimiento por la profundidad teológica de el análisis que hace Soloviev, que además de teológico, correcto teológicamente, es increíblemente profético, porque en este breve relato sobre el anticristo, Soloviev viene a decir que el anticristo será ecologista, vegetariano, y que incluso presidirá la Unión Europea, cuando todavía en 1900 no existía, ni había ni siquiera avisos de que fuese a existir. Realmente, este texto, que por supuesto también os dejo en la descripción del vídeo, breve relato sobre el anticristo, lo encontréis fácilmente en Google, en PDF, 18 páginas tiene. Bueno, pues este texto es para nuestro grave meditar. ¿Por qué? Porque estamos precisamente en este momento en los prolegómenos de la manifestación de este hombre. Bueno, pues antes de que os muestre y leamos juntos un fragmento, ¿no?, de estas 18 páginas del breve relato sobre el anticristo, creo que es justo y que es necesario que consideremos dos cosas. Primeramente, cómo la Iglesia nos enseña a acercarnos a la Sagrada Escritura, ¿vale? Cómo debemos nosotros, los católicos, acercarnos a ella. Y después quiero que leamos juntos también el segundo capítulo no entero de la segunda carta a los tesalonicenses, que nos habla precisamente de este momento y de cómo se van a ir sucediendo los acontecimientos previos
al retorno de Cristo en gloria. Fijaos, el Concilio de Trento, en su cuarta sesión, la primera y la segunda sesión fueron acerca de la organización del concilio. Por tanto, la cuarta sesión es en realidad la segunda, dogmáticamente hablando. Vale, la primera versó sobre el credo niceno-constantinopolitano y inmediatamente entendió el concilio que era muy importante en este contexto de ofrecer una resistencia a la herejía protestante con todo el mal que los santos padres del concilio estaban previendo y viendo, pues ofrecer una resistencia para el correcto uso de la Sagrada Escritura. Inmediatamente después, en la sesión quinta, trataron sobre el pecado original, para luego empezar con los sacramentos. Pero no es lo que nos atañe ahora, ¿verdad? Ahora nos atañe esto. Fijaos, por favor, con qué palabras, con cuánta autoridad nuestra madre y maestra, la Iglesia Católica, nos dice que debemos acercarnos a la Sagrada Escritura. No voy a leerlo todo, todo esto lo tenéis en la descripción del vídeo también, pero es necesario que leamos este párrafo y otro más del final. Fijaos, decreta además, con el fin de contener los ingenios insolentes, que ninguno, fiado en su propia sabiduría, se atreva a interpretar la misma Sagrada Escritura en cosas pertenecientes a la fe y a las costumbres que miran a la propagación de la doctrina cristiana, violentando la Sagrada Escritura para apoyar sus dictámenes contra el sentido que le ha dado y da la Santa Madre Iglesia, a la que privativamente, es decir, exclusivamente, toca determinar el verdadero sentido e interpretación de las Sagradas Letras, ni tampoco contra el unánime consentimiento de los santos padres, aunque en ningún tiempo se hayan de dar a luz estas interpretaciones. Fijaos qué inteligencia y qué profundidad lo que acabamos de leer, ¿no? Aunque no suceda nada de esto, aunque nadie use de un ingenio insolente, fiado de su propia sabiduría, aún así decimos que no se haga así. Porque corresponde a la Iglesia privativamente la correcta interpretación del sentido auténtico de las Sagradas Letras. Pero es que es más, fijaos lo que nos enseña aquí al final, ¿no?, de este decreto. Además de esto, queriendo el Sagrado Concilio reprimir la temeridad, es decir, la frivolidad de alguna manera, la temeridad con que se aplican y tuercen a cualquier asunto profano las palabras y sentencias de la Sagrada Escritura, es a saber, fijaos qué cosas, a qué cosas se puede prestar la Sagrada Escritura cuando se usa con un, como decía exactamente, con un ingenio insolente, a saber, a bufonadas, fábulas, vanidades, adulaciones, murmuraciones, supersticiones, impíos y diabólicos encantos, adivinaciones, suertes y libelos infamatorios, ordena y manda para extirpar esta irreverencia y menosprecio, que ninguno de adelante se atreva a valerse de modo alguno de palabras de la Sagrada Escritura para estos ni semejantes abusos, violentando la Sagrada Escritura, como decían antes. Que todas las personas que profanen y violenten de este modo la palabra divina sean reprimidas por los obispos con las penas de derecho y a su arbitrio. Fijaos cuántas cosas se pueden hacer para profanar, pisotear, menoscabar, menospreciar, sacrilegar la Sagrada Escritura. Bufonadas, fábulas, vanidades, adulaciones, murmuraciones, supersticiones, impíos y diabólicos encantos, adivinaciones, suertes y libelos infamatorios. Todo eso se puede hacer con la Sagrada Escritura. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros ahora mismo nos vamos a adentrar en un misterio que está por suceder. La manifestación del Anticristo, de la cual, por supuesto, nos habla el apóstol. Y, por supuesto, nos habla el magisterio de la Iglesia, como sabéis, en el número 675 del Catecismo, que os dejo por aquí. Pero es que no podemos adentrarnos en este tema a nuestro antojo, con un insolente ingenio,
No nos podemos acercar con la propia sabiduría, sino como se ha acercado la Iglesia. ¿Vale? Entonces, vamos a leer lo que nos decía San Pablo, lo que nos enseñaba el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, para finalmente leer esa conversación que mantienen el anticristo y Satanás en el breve relato del anticristo de Soloviev. ¿Vale? Pues vamos a ello. Pero con respecto a la parusía de nuestro Señor Jesucristo, dice San Pablo, y nuestra común unión a Él, os rogamos, hermanos, que no os apartéis con ligereza del buen sentir, y no os dejéis perturbar, ni por espíritu, ni por palabra, ni por pretendida carta nuestra, en el sentido de que el día del Señor ya llega. Daos cuenta que aquí los cristianos, en esta época, quiero decir dos cosas en este momento, los cristianos pensaban que la venida de Cristo era inminente en la época. Pero es que además, para nuestra época, están escritas estas palabras también. No nos dejemos perturbar por aquellos que digan que ya viene. Porque primero tienen que pasar una serie de cosas, que vamos a ver aquí. Antes del retorno de Cristo, tienen que pasar una serie de cosas. Y hasta que no pasen esas cosas, no va a venir nuestro Señor Jesucristo. ¿Vale? Nadie os engañe en manera alguna. Nadie os engañe en manera alguna. Porque primero debe venir la apostasía y hacerse manifiesto el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. El adversario, el que se ensalza sobre todo lo que se llama Dios o sagrado, hasta sentarse él mismo en el templo de Dios, ostentándole como si fuera Dios. ¿No os acordáis que estando yo todavía con vosotros os decía estas cosas? Y ahora ya sabéis qué es lo que le detiene para que su manifestación sea a su debido tiempo. El misterio de la iniquidad ya está obrando ciertamente. Solo hay el que ahora detiene hasta que aparezca de en medio. Que es mejor la traducción hasta que sea quitado de en medio. ¿El qué? El catejon, como sabéis. Pero ahora comento, vamos a terminar de leer. Y entonces se hará manifiesto el inicuo, a quien el Señor Jesús matará con el aliento de su boca y destruirá con la manifestación de su parusía. Aquel inicuo, cuya aparición es obra de Satanás con todo poder y señales y prodigios de mentira, y con toda seducción de iniquidad para los que han de perderse en retribución de no haber aceptado para su salvación el amor de la verdad. Y por esto Dios les envía poderes de engaño a fin de que crean la mentira, para que sean juzgados todos aquellos incrédulos a la verdad, los cuales se complacen en la injusticia. Bien, hemos leído bastantes ideas, ¿verdad? Bastantes ideas. Quiero que sepáis que esta traducción no es la más frecuente. Es la traducción que hace Ströbinger, que es una Biblia maravillosa, sobre todo por las notas a pie de página que contiene. Pero siempre, todas las otras traducciones que he leído, fijaos por ejemplo en Nácar Colunga, que esa última frase, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira y sean condenados cuantos no creyendo en la verdad se complacen en la iniquidad. Fijaos cómo lo expresa la Sagrada Biblia de la Conferencia Episcopal Española. Por eso Dios les manda un poder seductor que los incita a creer en la mentira. Así, todos los que no creyeron en la verdad y aprobaron la injusticia recibirán sentencia condenatoria. Y por último, la traducción que hizo Schio de la Vulgata al español, fijaos también cómo lo traduce. Y sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron en la iniquidad. Es decir, normalmente se utiliza la palabra condenados. Es que es malo, es nocivo usar la palabra juicio como sinónimo de condena o condenación. Porque el juicio, para los buenos, no es condena. El juicio no tiene nada que ver con la condena. El juicio es la sentencia de Dios, que puede ser de un bien que ha hecho la criatura o de un mal. Pero usar la palabra juicio como sinónimo de castigo, como sinónimo de condena, no es lo más exacto, digamos, ¿vale? Bueno, pero ¿qué hemos visto aquí en este fragmento de la
segunda carta a los tesalonicenses. Pues que nadie os engañe en manera alguna, porque antes de la parusía de Cristo, en la cual, por cierto, con el aliento de su boca expulsará al anticristo, ¿vale? Por eso, una vez que viene Cristo, ya no puede estar el anticristo en el mundo. Pues dice que ha de darse la gran apostasía, cosa que ya está sucediendo, como sabéis. Acordaos de la frase de Castellani, que leíamos al principio del vídeo. La apostasía comenzada suscita al hombre que la corona. El anticristo no precederá la apostasía comenzante, sino que presidirá la apostasía consumada. La apostasía ya ha comenzado, hace mucho que ha comenzado. Mucho antes de lo que muchos dicen. Desde el primer siglo de la historia de la Iglesia comenzó la herejía y la apostasía. Siendo la más antigua de todas ellas, el gnosticismo, del cual hablaremos en algún vídeo, si Dios quiere. Y también ha de hacerse manifiesto el hombre de iniquidad, el hijo de perdición, el adversario. Daos cuenta aquí, muy interesante, la nota de Strobinger, 2373, en la cual él revela que es creencia general que se trata del anticristo, este hombre, ¿verdad? Si bien algunos dan este nombre a la bestia del mar, es decir, al anticristo político, y otros a la bestia de la tierra o falso profeta, ¿vale? Es decir, esa primera mención del hombre de iniquidad, hay quienes la atribuyen a el anticristo político, ese personaje que aparece en el Apocalipsis también, y que San Juan denomina la bestia, o la primera bestia, o la bestia del mar. Y hay otros exegetas que atribuyen esta mención de San Pablo a el falso profeta, que en términos de San Juan, el apocaleta, el evangelista, es la bestia de la tierra o segunda bestia, ¿vale? Se manifiesta, se pone en el lugar de Dios. De hecho, Soloviev decía que ese falso profeta sería un obispo católico que se haría pasar por papa. El que quiera entender, que entienda. El que quiera ver, que vea. Poniéndose en lugar de Dios, hasta sentarse en el templo de Dios o estándole como si fuera Dios. ¿Qué es lo que detenía esto? El papado. El papado. Porque fijaos que aparece primero en neutro lo que le detiene y luego el que ahora detiene, que en griego es catejon con omega y con omicron según el neutro y el masculino, ¿vale? Pero es algo que es neutro y masculino a la vez, pues el papado y el papa. Es lo que un servidor entiende, y así como muchos hermanos hoy en día. El papado detiene la manifestación de el falso papa, el que se hace pasar por papa y se sienta en el lugar de Dios. Y entonces, cuando eso suceda, se hará manifiesto el inicuo. Ahora sí, unánimemente se entiende que este es el mismo anticristo, el anticristo político o la primera bestia del Apocalipsis, ¿vale? Al que el Señor Jesús matará con el aliento de su boca y destruirá con la manifestación de su parusía. La parusía, no las parusías de nuestro Señor Jesucristo, ¿vale? San Pablo lo dice clarísimo, a la parusía. Un único suceso en la historia, concreto, determinado, que tiene una serie de requisitos previos para que se dé, y una serie de consecuencias concretas, cuando se dará, cuando se dé. Bueno, pues, ¿por qué os leo todo esto? Porque, claro, lo que vamos a leer, hermanos, es bastante tenebroso, os lo digo de verdad, pero es necesario que conozcamos a nuestro adversario, de la mano de nuestra capitana, la Santísima Virgen María, porque con ella vamos a la batalla, que eso es la gran tribulación, la batalla contra el anticristo, el falso profeta y Satán, no por nosotros mismos ni con nuestras fuerzas, sino como iglesia militante, hijos de María, en alianza con el cielo y la iglesia purgante, todos juntos en esta batalla final, en la gran tribulación. Que, por cierto, en atención a los elegidos serán acortados esos días, ¿vale? Muy importante esa cita. Y tantas otras a este respecto. Pues luego, perdonad, antes de entrar en el texto de Soloviev, pues vemos esta parte, ¿no? En la cual San Pablo
nos dice que Dios envía poderes de seducción, poderes de engaño. Fijaos, incluso la Vulgata, ¿cómo los llama? Operaciones de error. Operaciones de error. Operationem erroris. Y me ha llamado la atención la nota de la Vulgata a este respecto. Permitirá Dios que den oídos a todo error y falsa doctrina. Permitirá Dios que su pueblo dé oídos a todo error y falsa doctrina. Y eso lo estamos viendo por doquier, constantemente, por tierra, mar y aire, de izquierda a derecha, arriba, abajo, adelante, atrás. Lo estamos viendo en todas partes, que el pueblo de Dios presta oídos al error. Y todo procede, todo es causa de no creer la verdad que les hubiera salvado, de no haber aceptado para su salvación el amor de la verdad. Siempre he pensado que el amor a la verdad comienza en la vida del hombre, comienza por el amor a tener la humildad de confesarse adecuadamente. Cuando el hombre reconoce la verdad de su interior, de su corazón, en una confesión de verdad, entonces se da el amor a la verdad. Pero una confesión de verdad. Eso te salvará. Eso te salvará. Bueno, pues, si os parece, vamos a entrar, no está mal, en el minuto 31, a ver este texto de Soloviev. Con María. Con María. Vamos a encomendarnos a ella. Os lo digo verdad porque es que es un texto un tanto fuerte, ¿eh? Es un tanto fuerte. Es un tanto fuerte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Oh María, sin pecado concebida. Rogad por nosotros que recurrimos a vos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, si queréis, decídmelo en comentarios, os agradezco muchísimo todo lo que estáis escribiendo últimamente. Podemos hacer un audiolibro, si me lo pedís mucho, si realmente os interesa, sobre el breve relato del Anticristo. Y también, pues me gustaría traeros más autores que han hablado del Anticristo, puesto que estamos en el momento previo a su manifestación, a su aparente parusía, a su falsa parusía. Bien, pues fijaos cómo el Anticristo, en la obra de Soloviev, ¿no?, que inicialmente es una especie de pseudo cristiano, ¿no?, pero que se ama más a sí mismo que a Cristo, y poco a poco pues se va enfrentando a él interiormente, dándole la espalda hasta que acaba rechazándole, ¿no? Pues fijaos cómo justificaba la preferencia egoísta por sí mismo y no por Cristo con el siguiente razonamiento. Cristo, dice, piensa él, el Anticristo, predicando y practicando en su vida el bien moral, fue el reformador de la humanidad. Yo, en cambio, estoy destinado a ser el benefactor de esta misma humanidad, en parte reformada y en parte incorregible. Daré a todos cuanto ellos necesiten. Cristo, como moralista, dividió a la humanidad en buenos y malos, pero yo, en cambio, uniré a todos con los bienes necesarios, tanto para los buenos como para los malos. Seré el verdadero representante de aquel Dios que hace brillar el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Cristo trajo la espada y yo traeré la paz. Él amenazó a la tierra con el terrible juicio final, pero el último juez seré yo, y mi juicio será no solo de justicia, sino de misericordia. Anda. Así que según Soloviev, el Anticristo se va a presentar como juez de misericordia.
de justicia también, pero de misericordia. Dice, en mi juicio habrá también justicia, pero no será una justicia retributiva, sino distributiva. Juzgaré a todos y daré a cada uno según sus necesidades. Me llama la atención, de verdad, esta frase. Mi juicio no será solo de justicia, sino de misericordia. ¿Daos cuenta que esto es muy importante, esta idea, hermanos? Esto es muy importante. El demonio no se conforma con instaurar el ateísmo. El demonio quiere ser adorado. Acordaos de las tentaciones de Jesús en el desierto. Todo esto te daré si te postras ante mí y me adoras. El demonio es lo que persigue. Y el anticristo también. Entonces él dará a todos lo que le pidan, con la condición de que lo adoren. ¿Vale? Y él no va a profesar el materialismo directamente, no va a profesar el ateísmo directamente, va a profesar un falso cristianismo, una especie de peronismo, que se caracteriza por decir a cada uno lo que quiere escuchar y dar a cada uno lo que quiere tener, fomentando los caprichos, aunque sean pecados, por supuesto. Entonces, cuando nosotros aquí leemos que su juicio será no solo de justicia, sino de misericordia, es de una tergiversación tal, la mente perversa de este hombre, que da verdadero pavor. Aquí, daos cuenta que dentro de la novela, ¿no?, todavía no se ha manifestado, todavía no ha sido aclamado universalmente. Esto es el momento previo, ¿no? Ya veréis ahora cómo el personaje tiene una catarsis tras el encuentro con Satán, que es el que vamos a leer, que es lo que verdaderamente me resultó espeluznante cuando lo leí. Espeluznante. Resulta que él lo estaba pasando fatal, ¿no? Fatal. Fijaos, con espuma en la boca, corre convulsivamente fuera de la casa a través del jardín, internándose por un sendero rocoso en la oscura y silenciosa noche. La furia se calmó y se trocó en desesperación dura y pesada como las rocas, oscura como aquella noche. Se detuvo frente a un precipicio profundo desde cuyo borde podía escuchar a lo lejos el vago rumor del riachuelo corriendo entre las piedras. Una angustia insoportable pesaba sobre su corazón. Entonces un pensamiento cruzó por su mente. ¿Debo llamarlo? ¿Preguntarle qué debo hacer? Todavía está relacionándose con Cristo interiormente. Aún no ha apostatado. Porque una imagen benigna y triste aparece ante él de entre las tinieblas. Cristo, que como a Judas llama hasta el último momento y exclama el anticristo: ¡se compadece de mí! ¡No, nunca! ¡No ha resucitado! ¡No ha resucitado! ¡No ha resucitado! Y se lanzó hacia el precipicio. Un momento de desesperación muy grande, como digo, que tiene el personaje, ¿no? Pero algo firme, una columna de agua, lo sostuvo en el aire. Sintió algo parecido a una descarga eléctrica y una fuerza desconocida lo empujó hacia atrás. Perdió por un momento la conciencia y cuando volvió en sí, se encontró arrodillado a unos pocos pasos del borde del abismo. Entrevió el contorno de una figura espléndida de luz fulgurante, cuyos ojos penetraban su alma con intolerable e intenso resplandor. Vio estos ojos penetrantes y percibió, no sabiendo realmente si provenía de sí mismo o de fuera, una extraña voz, insensible y sombría, metálica y absolutamente sin alma, como si viniese de un fonógrafo. La voz le decía, y este era Satán. Le decía: tú eres mi hijo predilecto en quien me complazco. ¿Por qué no me reconoces? ¿Por qué adoras al otro, al malo y a su padre? Yo soy tu Dios y tu Padre. El otro, el mendigo, el crucificado, es un extraño para mí y para ti. No tengo otro hijo más que tú. Tú eres el único, el unigénito, mi igual. Te amo y no pido nada de ti. Eres perfecto, poderoso y grande. Cumple tu obra en tu nombre y no en el mío. No te tengo envidia, te amo. No quiero nada de ti. Aquel que tú considerabas Dios demandaba a su hijo obediencia sin límites, absoluta obediencia, incluso
hasta la muerte en cruz, y aún ahí no vino en su ayuda. Yo no pido nada de ti, al contrario te ayudaré por ti mismo, por amor a tu dignidad y excelencia, por el puro y desinteresado amor que te tengo. Recibe mi espíritu, como antes mi espíritu te hizo nacer en perfección, así ahora te hago nacer en poder. Espeluznante, ¿eh? Espeluznante. Cómo da la vuelta a todo el demonio. Da la vuelta a todo. Imita a Dios para invertir todo lo que es Dios. ¡Qué tremendo! Y terminamos con este párrafo. Ante las palabras de este desconocido, los labios del superhombre, así lo llamaba Soloviev el anticristo, en términos de Nietzsche, se entreabrieron, y como crítica a este, se entreabrieron involuntariamente. Los dos ojos penetrantes se acercaron a su rostro y sintió una extraña y helada corriente que penetraba la totalidad de su ser. Se percibió con una fuerza inaudita, con un coraje, agilidad y entusiasmo nunca antes vividos. Repentinamente, y esto me llama mucho la atención, la luminosa imagen y los dos ojos desaparecieron. Y atención, y algo elevó al superhombre, regresándolo inmediatamente a su propio jardín, a la puerta de entrada de su casa. Algo elevó al superhombre, regresándolo inmediatamente a su propio jardín. Realmente cabe pensarse que el demonio, como príncipe de este mundo, tenga ese poder, ¿no?, de elevar a alguien en el aire y transportarle a otro lado, ¿no? Por lo menos así lo entendía Soloviev. Qué curioso todo, hermanos. Bueno, pues os traigo este texto de Soloviev presentando su figura, como os digo, con un montón de enlaces en la descripción del vídeo para que leáis, porque tenemos que leer, de verdad os lo digo. No solamente ver vídeos está bien, a mí también me ayuda a hacerlos, pero son siempre puntos de partida. Nuestra responsabilidad está en tener criterio, dejarnos acompañar. Es muy malo ir solo por la vida, más aún para el cristiano, que está llamado a la comunión, a la común unión, que decía San Pablo en la parusía. Me encanta, os lo digo de verdad, nuestra común unión a Él, ¿no? Fijaos qué bonito, lo hemos leído antes. Pero con respecto a la parusía de nuestro Señor Jesucristo y nuestra común unión a Él, ¿no? Por eso digo que es muy malo ir solo, ¿no? Ir solo. Es bueno, yo os aconsejo, si tenéis amigos cercanos que entiendan los tiempos, o aunque sea que sean católicos, o aunque sea que sea de buena voluntad, y os queráis, que leáis juntos, que le propongáis hacer lecturas juntos en voz alta. Tantas películas, tanto Netflix, tantas historias, de verdad lo digo, tantas noticias, no. Hay que leer, hay que volver a leer. Por eso os dejo siempre en la descripción del vídeo un montón de cosas, ¿eh? Y no solamente quedarnos con los vídeos de unos y de otros. No, hay que leer, hay que leer. Y, por supuesto, podemos empezar con la Sagrada Escritura, cada día un poquito todos, ¿no? Pero es que si no, no avanzamos, no crecemos. Y Cristo, pues, no puede contar con nosotros tanto como querría. Hay un montón de cosas interesantes por leer. Yo estoy seguro de que este texto de Soloviev lo podéis leer con el amigo más ateo del mundo. Con el familiar, lo podéis leer. Oye, esto es interesante. Que esto es interesante de verdad, fijaos, ¿no? Y así pues tantas cosas que tenemos por ahí. Y bueno, como os digo, quería traeros este vídeo para introducirnos juntos en este tema del anticristo político, o primera bestia, o bestia del mar, porque está a punto de manifestarse, está a punto de acaecer su venida, su llegada, su presentación, su presencia, su falsa parusía, por medio de la cual dará comienzo a la gran tribulación, en la cual los hijos de María tendremos que luchar, como dice ya en el libro azul del Padre Gobi, dando heroico y cotidiano testimonio de Jesús. Que Dios nos guarde para que seamos de aquellos que guardan el testimonio de Jesús durante la gran tribulación. Santa Teresita del Niño Jesús deseaba vivir los tiempos del anticristo para dar testimonio de Jesús. ¿Hasta cuándo?
hasta que el Señor, en su parusía, con el aliento de su boca, arroje al anticristo fuera. Y lleguen los cielos nuevos y la tierra nueva, donde Dios nuestro Señor, Jesucristo, va a hacer nuevas todas las cosas, a renovar la faz de la tierra. Y el hombre, con Dios, en su presencia, vivirá en la creación, con las criaturas, tal y como Dios pensó desde un origen. Y de esa manera el diablo no habrá triunfado. Al contrario, habrá triunfado Cristo Jesús. Y con él su Inmaculada Madre. Y todos los santos y los ángeles. Pues que seamos contados entre ellos por la gracia y la misericordia de Dios. Como digo siempre, cada día su afán. Y todo es para bien para los que aman a Dios. Me ayudan muchísimo estas dos frases de la Escritura, como las dos piernas espirituales de mi caminar. Todo es para bien para los que aman a Dios, cada día tiene su afán. Todo es para bien para los que aman a Dios, cada día tiene su afán. Y así, y así, y así, y así. Pase lo que pase. Le damos gracias siempre y en todo lugar. Y bendecimos su nombre. Porque bendito es Dios. Pues mucho ánimo, hermanos, en esta batalla final. Nada os turbe, nada os espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Bendito sea Dios. Que Dios os bendiga, la Virgen os guarde en este día. San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor. Santiago Apóstol os dé su valor. Y el cielo entero supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta. Amén.